¿qué les parece hablar sobre responsabilidad personal de los actos de violencia? La semana pasada se quedó muy candente, Alex, el tema de los hombres no ejercen violencia, viven violencia, las mujeres ejercen violencia. Le decían nosotros, tú dabas creo que un punto muy clave, muy en específico también de cómo trabajamos. Roberto lo decía al inicio, platicando precisamente de cómo sale el nombre del Congreso, de no de masculinidades, sino de los ejercicios de violencia. Entonces, ¿qué pasa con nosotros los hombres? ¿Cómo justificamos, no justificamos? Aquí yo empezaría con la primera pregunta, ya sea que quieras contestarla tú, quiera contestarla Tony. ¿Qué es eso? O sea, en primera entrada, ¿qué es responsabilizarse o la responsabilidad personal de mis actos de violencia? ¿Quién quisiera iniciar? Pues yo, si quieres. Adelante, Tony. Yo creo que esta cuestión de responsabilizarse tiene que ver con, primero, reconocer que la violencia es un recurso que se utiliza y que como tal es planeado con la conducta que se va, lo que se va a hacer no es tan impulsivo como a veces se quiere presentar. O sea, es planeada, ¿no? Es esto que hablamos de los feminicidios, de llevarse a la pareja, alejarla o invitarla a salir y después lastimarla y a veces quitarle la vida, pues habla de que el recurso y el uso de poder es un acto premeditado y que estos casos extremos es como evidente, pero en lo cotidiano también, porque quien ejerce la violencia lo saben dónde, cuándo, cómo. Y para poder trabajar con ella, lo primero tendría que reconocerse que sí es un recurso que se utiliza a voluntad. Y para solucionar algo que podría tener otra forma de ser solucionado, pero que quizá no nos agradaría. Alex. Sí, les compartiré una pequeña viñeta de un hombre con el que compartí en grupo hace algunos años para hablar justo de esto de la responsabilidad. Se los cuento rápido. Él es policía ministerial, ¿no? Entonces llega al MP porque tiene que pedir un expediente para empezar a armar un caso que tiene que investigar. Llega con la secretaria del MP, le pide el expediente y la secretaria le dice, sí, nada más que chécalo aquí porque pues muchos de tus compañeros son muy cochinos, se los llevan y luego revuelven las hojas del expediente. Él dice que se enoja, ¿no? Pero que pues lo empieza a checar ahí. Le dice a la secretaria, oye, necesito llevármelo a la mesa porque necesito sacarle fotos. Dice, no, aquí porque ustedes son muy cochinos, hacen muy mal su trabajo, ¿no? Entonces él dice que se enoja más, ¿no? Total, no le hace caso a la secretaria, se lleva el expediente a la mesa, le saca fotos, regresa y la secretaria le dice, oye, ¿por qué no me escuchaste? ¿Por qué te llevaste el expediente? Ustedes son así, los de la policía no escuchan, son unos necios. Y entonces él se enoja y le empieza a mentar la madre, le empieza a decir que es una pendeja, que no le falta el respeto, que él se merece el respeto, que la va a denunciar. Bueno, ¿por qué les cuento este caso? Porque hablamos de responsabilidad, ¿no? Es decir, una de las cosas por las cuales los hombres que ejercemos violencia no asumimos la responsabilidad, primero es, se lo voy a decir como este compañero lo decía, es que cuando ella me falta el respeto a mí y me agrede, pues yo tengo el derecho de hacerle lo mismo. Y ahí la reflexión es, bueno, y necesariamente es así. O sea, el que ella te agrede o te falta el respeto, a ti te da el derecho de hacerlo. Si es que la ley lo dice, ¿no? Porque obviamente sé que van a cosas legales, ¿no? Pero esa es una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad, es decir, podría pensar, bueno, pues sí, pobrecito que ya se agandalló con él, pobrecito nada más le respondió, ¿no? Pero el asunto, cuando hablamos de responsabilidad, es decir, bueno, a ver, yo le preguntaba a él, ¿pudiste haberle respondido de otra forma a la secretaria? ¿Pudiste haberle dicho lo mismo de, oiga, no me falta el respeto, no todos los policías federales somos unas personas sucias como usted dice?
o necesariamente tenías que gritarle y también faltarle el respeto. No, pues sí había otras posibilidades. Por ejemplo, ¿cuál? Pues denunciarla con el MP, que era su jefe, ¿no? Para que le llamara la atención. Y entonces ahí es donde entramos este asunto de la responsabilidad. Es decir, porque yo creo que en general, por desgracia, y esa es mi visión, que la sociedad mexicana, por desgracia, no somos muy responsables. Es decir, la mayoría de las veces nos afanamos de la responsabilidad o no la asumimos, o cuando decimos asumirla y fallamos, no aceptamos la consecuencia. Y con los hombres que ejercen violencia es mucho más. Un mecanismo de por qué no asumimos que yo ejerzo violencia, pues es porque dentro de este sistema del que hablamos hace rato con Tony, este sistema patriarcal, heteropatriarcal, pues me han enseñado que la violencia es algo salvaje, ¿no? Y yo soy un tipo racional, soy un tipo inteligente, entonces si asumo que yo ejerzo violencia, pues me estoy poniendo del lado salvaje, del lado irracional, y pues no. Y entonces, pues, ¿qué hago? Pues inmediatamente justifico mi ejercicio de violencia. Esa es una explicación. La otra, evidentemente, si yo digo, no, pues sabes qué, si yo ejercí violencia contra ti, tiene que ver con cosas de poder, ¿no? Es como si yo fuera menos poderoso, como si bajara las manos, como si fuera más débil, menos fuerte, y pues hay una sensación de que pues no, eso un masculino. Entonces, también por eso solemos no asumir la responsabilidad de los actos de violencia. Y por lo regular lo empezamos a hacer hasta que alguien de afuera pues, nos interpela. Lo más común es la pareja, ¿no? Que es la que interpela de, oye, es que estás ejerciendo violencia, oye, es que eres violento. Y aún así, pues tenemos muchas estrategias los hombres que ejercemos violencia para intentarnos zafar, ¿no? ¿No? Pues sí violenté, pero pues ella también me violentó primero, ¿no? No, pues sí, yo sí le dije pendeja, pero pues es que ella me aventó el florero primero, ¿no? Y ahí entramos a esto que veíamos el programa pasado, de estas violencias ahí, que pareciera que son violencias cruzadas, que se utiliza el término, que pareciera que estamos en igualdad de violencias, ¿no? Entonces, bueno, pues lo dejaría por el momento ahí, ¿no? Y en una segunda intervención platicaré un poquito más. Adelantándote un poquito, Alex, me tenía aquí otras dos preguntitas, ya más o menos las fuiste contestando, que ahorita igual nos Ay, perdón, doctor, ya me ganó, doctor. Ahorita nos decías el de nos cuesta tanto asumir esa responsabilidad. Tú ahorita decías, por esta cuestión de, somos bien mexicanotes y nos cuesta trabajo asumir la responsabilidad. Que hay muchos, con la segunda pregunta también, o la otra pregunta, ¿cómo nos llegamos a justificar? Aquí me gustaría ahorita primero escuchar a Tony, porque ahorita nos decías como a grandes rasgos estas cuestiones de por qué nos cuesta tanto asumir y cómo realmente nos justificamos, pues es que tengo derecho a hacer lo mismo y todo esto. Pero, por ejemplo, Tony, tú en todos estos años, tanto en terapia como en la vida diaria, ¿tú qué has visto? ¿Por qué nos cuesta tanto y qué tantas justificaciones nosotros como hombres hacemos para justificar precisamente, valga la redundancia, nuestra violencia? Bueno, yo les decía que de alguna manera en las relaciones de pareja los hombres van dictando como el guión, ¿no? Entonces, el guión de lo que quieren, y a veces no es tan evidente, ¿no? En esto que les decía de los discursos van dando como la línea, y entonces después se oyen frases de los mismos hombres en los grupos que dicen, pues es que ya sabe que yo soy así. Entonces, si ya sabe que no me gusta tal cosa, si ya sabe que a mí me desagrada tal persona, o si ya sabe que yo trabajo de noche, etcétera. O sea, es como regresar a la otra parte la responsabilidad de responder a eso que él está dictando como cómo debe de ser la situación, ¿no? Y bueno, con el tiempo a veces las mujeres también asumimos ese discurso, ¿no? Y también decimos, pues ya sabía que él es así, ya sé que le molesta tal cosa. Y es como una sola línea que él dicta la manera en que la relación y las cosas van a ser. Y desde ahí se va a justificar,
porque cuando ejerce una violencia, cuando realiza un acto de violencia, hace un ejercicio de abuso de poder con la pareja, lo va a justificar desde ahí, desde decir que ella es la responsable de lo que ocurrió porque ya sabía que él no quería o no le gustaba o no, o él era así o, bueno, inclusive hay hombres que llegan a decir que ellos son así porque la mamá los educó así, ¿no? O porque vieron mucha violencia en su familia. Y esto es una forma de ir evadiendo lo que hace una persona adulta que toma decisiones y que puede hacer uso de su capacidad de detener esa reproducción de actos de violencia. Esta es una forma de evadir. La otra, pues, es minimizar, ¿no? Minimizar los ejercicios de violencia y decir, pues sí, no fue para tanto, ¿no? O sea, sí la aventé, pero así nos llevamos. Y bueno, pues estas son algunas de las formas en que van justificando su violencia para no hacerse responsables de las decisiones que toman, porque las toman, o sea, a mí me ocurrió en alguna ocasión que mi pareja, digo, enfrente de mi familia no me decía lo que me decía en privado, y no es más que saber en dónde y qué va a decir y qué va a hacer. Ahí está lo que nos decías, ¿no? Lo cotidiano, lo planeado, recuerdo escuchar a Alex en una ocasión pues no es tonto, ¿no? No lo va a hacer frente a la familia de ella, me espero hasta la casa, esta justificación no, pues salió de repente, no tuve idea, no sé qué pasó, la descartamos por completo. Sí, a lo mejor se enojó en la fiesta, pero ahí no te dice nada. Uh-huh. Y ahí sí puede contener el enojo y sonreír y demás. Si llegas a la casa y ahí te dice 1000 cosas y hace muchas cosas, ¿no? Y esto es, pues porque es una decisión. Si pudo decidir contenerse en un lugar, pero en otro decide no contenerse, ¿no? Cuando ya no se siente amenazado, ¿no? A lo mejor estos miedos de los que habla Alex, ¿no? Que se mueven mucho por los miedos y por unos egos a lo mejor frágiles, no sé, algo ahí. Habría que trabajar más y que cada persona trabaje con ello. Ok, gracias, Tony. Doctor, un poquito complementando estas dos preguntas que ya nos daba ahí un breve esbozo de las justificaciones del asumir, y yo te plantearía otra más. ¿Qué ganamos los hombres al asumir realmente la responsabilidad? Buena pregunta. Y comenzaré por contestar al revés. Es decir, ¿qué ganamos con no hacerme responsable, ¿no? De mi violencia? Pues no tengo que hacer un esfuerzo por cambiar, ¿no? Porque como pongo la responsabilidad afuera, como bien decía Tony, pues es ella la que tiene que cambiar, ¿no? Yo me zafo, ¿no? Y entonces, pues ese es un gravísimo problema. Cuando asumimos la responsabilidad, primero comienzo a verme como una persona que no es, yo se los pongo así, que no soy ni todo malo ni todo bueno, ¿no? Es decir, los hombres que ejercemos violencia no es que seamos unos desgraciados, viles, tipejos, monstruos, animales, ¿no? ¿No? Somos seres humanos que, como bien dice Tony, en algún momento decidimos ejercer violencia con una lógica muy específica, violentando en un espacio específico a la persona específica con cosas que yo sé que a esa mujer lastima, ¿no? O sea, hay una lógica detrás, no es un acto impulsivo. Esa es la primera cosa, ¿no? Entonces, cuando asumo la responsabilidad, ¿no? Lo que tengo que asumir es eso, decir, bueno, a ver si tengo estos actos donde lastimo a otra persona, donde lastimo incluso a esa persona que digo que amo un montón, ¿no? Y es asumir esa contradicción, ¿no? Y esa contradicción es dolorosa, porque justo como decía Tony, muchos hombres, pues desde este machismo y patriarcado, pues tenemos el ego bastante grande y a veces algunos estamos muy idealizados y pensamos que somos bien buenas personas, ¿no? Y entonces, pues asumir que hay una parte
no buena en mí, una parte que es capaz de lastimar a otro ser humano, pues híjoles, sí duele, da miedo enfrentarse a eso, ¿no? Pero cuando lo vas haciendo, porque además es un proceso, no es que yo un día diga, ahora ya soy responsable de mis actos de violencia, sino que es un proceso en el que vas entrando, pues sí duele, ¿no? Pero cuando llegas a ese momento donde dices, no, pues más allá de que Juanita, mi esposa, me aviente el sartén, yo puedo decidir si me quedo ahí, me retiro, me hago un lado, o le regreso el sartenazo. Es decir, que yo puedo decidir qué hacer ante lo que suceda en ese conflicto, incluso bajo esa condición que les acabo de decir. Cuando haces eso, bueno, pues hay una parte tuya que entra en una posibilidad, primero, de mayor madurez y segundo, con mayor capacidad para resolver esos conflictos del día a día, pues, ¿no? Y que entonces entras en un estado de mayor coherencia, por cierto, de mayor congruencia, pues, ¿no? Donde tú ya puedes decir, bueno, pues sí ejercí ese acto de violencia, ¿no? Y bueno, pues lo que me queda es asumirlo, no justificarme, pedir una disculpa si decido pedirla y sobre todo, y la parte más importante, asumir las consecuencias de ese ejercicio de violencia, ¿no? Porque ese es el otro asunto. La responsabilidad no solo es con el acto de violencia, sino con las consecuencias del acto de violencia. Y ese en realidad pues es para todo otro tema, porque la mayoría de las veces pues lo que encontramos son hombres que dicen, ya después del trabajo en grupo y esto que Roberto explicaba de los programas de intervención y demás, pues encontramos que se hacen cargo de los actos de violencia, pero todavía de las consecuencias que eso trae, todavía dicen, híjoles, pues no, y es que ahora mi esposa es ella la que, pues ya me pone límites o ya me dice que no, y lo que no se dan cuenta es que pues son consecuencias de la violencia, y también sobre eso tiene que haber responsabilidad, y ahí nos cuesta más trabajo, porque es menos claro poder verlas, pues, ¿no? Pero sí, yo te diría, en síntesis, se vuelve uno un poco más congruente, y con esto que dijo, un poco más congruente, ¿no? Y al menos tiene otras herramientas para enfrentar esos conflictos, ¿no? Al menos ya decidir no ejercer violencia, ¿no? Perfecto, les agradezco un montón. Creo que es empezar a desmitificar muchas cosas de no soy consciente de que ejercí violencia, la empiezo a justificar, de que no me doy cuenta. Creo que al tener este espacio es el de vamos acorralándolos, ¿no? Decir, nada, a ver, no te vayas por las ramas, no vayas con justificaciones. Las ganancias ahorita que dices de cuando yo empiezo a asumir mi responsabilidad y en todos los aspectos. Aquí por el tema estamos trabajando, sí, la violencia, pero también en muchos aspectos que somos muy dados a irnos por las ramas, a no enfrentar, a no encarar y ver sobre todo esta parte de las consecuencias. Entonces, un gustazo, un placer. No, yo quiero cerrar con algo. Adelante, Tony. Sí, para los hombres que nos están escuchando, sería importante que reconocieran sus enojos. Generalmente las personas nos enojamos cuando las cosas no son como nosotros queremos. Si te enojas con mucha frecuencia con la pareja o si en tu vida tienes muchos enojos, creo que hay que reconocerlos y empezar a trabajar, ¿no? con ello, porque el mundo definitivamente no va a girar alrededor de ti. Las mujeres no vamos a hacer lo que quieran las otras personas, y que a veces nos esforzamos, pero no es así, no podemos controlar a los seres humanos. Entonces, si hay muchos enojos en la relación de pareja, creo que habría que empezar a pensar en solicitar apoyo para resolverlo. Nada más. Doctor, gracias, Doctor, Tony. Le copio a Tony para cerrar. Esto que ella dice, para los compañeros que nos escuchan, ¿no? Si tienen un conflicto, no se preocupen si ella tiene traumas de su infancia o le fueron infiel antes y por eso ella los violenta o les grita. No, háganse cargo de la que corresponde. Bueno, yo sé yo porque se lo dije así, se lo pude haber dicho de esta otra forma y no lo hice. ¿Por qué lo decidí de esa forma en específico en ese momento? Comiencen por ahí o comencemos por ahí como hombres, pues, ¿no? A
lo que en otros momentos hemos dicho, más que mirar hacia afuera y decir es que ella hizo, dejó de hacer o tenía que haber hecho, más bien revisar a mí y regresar a decir, pues yo por qué ando esperando eso que decía Tony, yo por qué estoy reaccionando así, yo por qué estoy tan enojado, ¿qué voy a hacer con ese enojo? Si de verdad ella me lo provoca, comillas grandotas, pues entonces ¿qué ando haciendo en esa relación? Yo necesito buscar ayuda porque no quiero vivir así siempre enojado y siempre, etc. Pero mucho regresarlo a lo personal, porque solamente de ahí pues podrá nacer esta responsabilidad. Ya, de todo, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Ustedes. Un gusto, un placer. Muchas gracias por estar aquí en acompañándote a la distancia.